Bueno, ¿me escuchan ahí? Ahora sí está prendido. Sí, está prendido. Uno, dos, uno, dos. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Bueno, me han dado la tarea más difícil, tener que predicar después de comer. Así que sí, la verdad que algunos ya duermen, espero que se levanten. Pero es un gusto poder abrir el libro de Dios y ver lo que el Señor tiene que enseñarnos esta tarde ya. Les invito a que abran sus Biblias de nuevo al libro de Jonás. En la mañana vimos los primeros 2 capítulos y es mi intención ahora por la tarde terminar el libro de Jonás y ver los capítulos 3 y 4. Y terminamos el primer sermón, o en la mañana, terminamos viendo cómo Jonás realmente él merecía la muerte. Después de esa desobediencia tan flagrante contra Dios, su deseo de no querer obedecer a la voluntad de Dios ni al mandato de Dios tan específico que había llegado a él de manera única y especial. Jonás merecía la muerte y sin embargo Dios en su gracia lo persigue con una gran lo persigue de una manera excepcional a pesar de su presunción y de su religiosidad superficial que él tenía y que vimos que demuestran en el capítulo 2. Con la intención de básicamente redimirlo en cierta manera, de que él vuelva y obedezca al mandato de Dios. Así que es mi intención ver los capítulos 3 y 4 y ver 4 puntos en esta tarde, en esos 2 capítulos. Pero antes vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude en esta tarea. Padre, venimos ante ti una vez más, te pedimos que tú en tu gracias nos ayudes a poder entender el texto, no solo a entenderlo, sino también a practicarlo, Padre, a ser hacedores de tu palabra. Queremos ser transformados por el poder que solo viene de parte de ti y sabemos que no podemos cambiar por sí solos, Señor. Necesitamos tu palabra para poder ser transformados a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, Señor, y todavía sabemos que hay muchas partes de nosotros y muchos nosotros que necesita ser cambiado. Y Padre, rogamos para que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción, que nos des humildad a la hora de abrir el texto y que seas glorificado en medio nuestro. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como le dije, 4 puntos entonces. El primero que vamos a ver es una repetición inmerecida. Una repetición inmerecida. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3 y en los primeros 3 versículos. Porque las palabras de esta sección, si ustedes conocen la historia y han leído el libro de Jonás, ustedes conocen que estas palabras de estos 3 versículos ya no son familiares a nosotros. Son de hecho una repetición casi literal, palabra por palabra, de la orden divina que se dio en el capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en el primer capítulo vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Palabras muy similares, casi una repetición literal. La historia básicamente aquí comienza de nuevo en una especie de déjà vu. Parece que estamos volviendo, que ya hemos visto esto en la historia. Y aunque Jonás se había desviado bastante desde esa primer orden divina dada en el capítulo 1, la gracia de Dios no permite que el profeta vague indefinidamente en desobediencia por donde se le antoje. Y a Jonás se le concede en este capítulo una segunda oportunidad a pesar de que no se ha arrepentido de manera genuina. Una segunda oportunidad, en esencia, para obedecer
la orden que viene de parte de Dios. Y él escucha la palabra del Señor una vez más. Y aunque la orden es similar a la que vimos en el capítulo 1, la repetición no es exacta. Hay algunas variantes en el texto, no es exacta. Y lo que sobresale a primera vista es la frase la segunda vez. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esta segunda vez, esta frase da por sentado de que Jonás ya había escuchado la palabra del Señor anteriormente. Y este es quizás uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Que la palabra de Jehová viene a Jonás por segunda vez aún sin merecerlo. Sin merecerlo, la palabra de Jehová viene a él una segunda vez. Hay 4 ocasiones en el Antiguo Testamento donde esta frase por segunda vez se añade a un mensaje profético. En Jeremías aparece 3 veces, Jeremías 1:13, Jeremías 13:3, Jeremías 33:1 y también aparece en Ageo capítulo 2, versículo 20. Y en estos casos hay una diferencia. La segunda palabra del Señor es una adición a una revelación anterior, una clarificación, una extensión que se hace a un mensaje profético que vino antes. Pero solo aquí, solo en Jonás, la frase segunda vez significa una segunda vez, una segunda oportunidad para hacer lo que Dios requiere y fue el requisito desde el principio. De hecho, Jonás es el único profeta al que se le otorga una segunda oportunidad para obedecer la orden que viene de parte de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento eran típicamente juzgados con mayor severidad debido a que tenían ellos un acceso especial a la revelación divina. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 30, para ilustrar esto. Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, noten, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, o te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, ¿qué pasa? Le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Noten la severidad del juicio ante un profeta desobediente en Primera de Reyes, capítulo 13. Y típicamente los profetas eran juzgados de esta manera. Pero Dios, hermanos, Dios hace una excepción con Jonás a fin de crear en este profeta reacio un deseo genuino por la gracia de Dios. Alguien que quede admirado completamente por la gracia indomable de Dios. Ahora, el contenido de la proclamación de Jonás no se especifica una segunda vez. Esta segunda vez no se nos dice qué es lo que tiene que decir. Dios estaba por decírselo y proclama en ella el mensaje que yo te diré, dice en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 3.
No se nos dice, o sea, el énfasis parece estar en la entrega de la palabra del Señor a la ciudad de Nínive. Jonás para ese entonces, él ya sabía dos cosas, y eran estas. Uno, él sabía dónde debía predicar, en Nínive. Y dos, sabía el origen de ese mensaje, Jehová. Eran las dos cosas que él sabía. Él solo tenía que ir y entregar el mensaje. Él no tenía que ni criticarlo ni revisarlo. Ir y entregar el mensaje. Repetir de manera exacta lo que Dios estaba a punto de decirle. Ni una palabra más, ni una palabra menos. En eso consistía la obediencia. Lo que tenía que hacer. Y en el versículo 3 del capítulo 3 vemos que Jonás se levanta para obedecer la orden divina. Y se levantó Jonás, tal como pasa en el versículo 3 del capítulo 1. Pero en contraste con el capítulo 1, ahora Jonás va ¿a dónde? Él va a Nínive. Fue a Nínive, noten, conforme a la palabra de Jehová. La última vez que Dios llamó, Jonás se dirigió al oeste. Esta vez, él se dirige al noroeste en obediencia, al oeste. Esta vez él se dirige al noreste en obediencia a Dios. No se nos dice nada de lo que está pasando en la cabeza de Jonás. No hay detalles, ni lo que él está pensando, ni lo que él está sintiendo. Quizás porque lo que él está pensando en este momento no es tan importante todavía. Lo que importa, hermanos, es que el profeta reacio obedece a la orden divina. Y aquí creo que es necesario salirnos de la historia por un momento, de la narrativa de Jonás, e ir por un instante y aludir al Nuevo Testamento. Porque acompáñenme a Mateo 16. Esto es interesante. Hay un paralelo entre estos individuos, personajes. Mateo capítulo 16. ¿Recuerdan este episodio? Versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de quién? Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, noten, se refiere a Pedro como ¿quién? Simón, hijo de Jonás. Esto podría sugerir alguna conexión entre el apóstol y el profeta del libro de Jonás. Pero lo más posible es que Jesús, a través de un juego de palabras, compara a Pedro con Jonás. De hecho, la negación de Pedro es la culminación de un rechazo persistente al llamado de Jesús. Estos rechazos aparecen por primera vez en el mismo contexto de Mateo 16, en el versículo 22. ¿Recuerdan? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El hecho de que Jesús tenía que padecer. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, el mismo hombre, al cual le había sido revelado que éste era el Hijo del Dios viviente, ahora se quería entrometer en el plan divino y no quería que el Cristo pase por el sufrimiento para llegar a la gloria y traer a su pueblo de una vez por todas con él. Y este es el mismo contexto al que vemos que a Pedro se lo refiere, se lo identifica como el hijo de Jonás. Una información tal vez innecesaria. Era solo, tal vez no se nos debía decir eso, pero al igual que Jonás, hermanos,
creo que Jesús hace un juego de palabras para compararnos a Pedro con este profeta reacio, porque Pedro, hermanos, recibe una segunda oportunidad para obedecer a Jesús. ¿Se recuerdan? Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, noten de nuevo, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de qué? Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y esto dijo, dice el versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme, obedece, obedece. Y este hombre, Pedro, el hombre que niega a Jesús, se le da una segunda oportunidad. Tanto Jonás como Pedro son testimonios, son testigos del Dios de las segundas oportunidades. Un Dios que espera pacientemente a que sus siervos abracen el llamado de su gracia en obediencia. Y así como lo hace con Jonás, en un momento en el Nuevo Testamento lo hace con Pedro y muchas veces, hermanos, lo hace con nosotros. El Dios de las segundas oportunidades, que espera en su gracia y espera nuestra obediencia. Segundo, vean lo que pasa. Una respuesta inmensurable, vamos a ver en los versículos del 3 al 10. Una respuesta inmensurable. Porque vemos ahí: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y la narrativa acá se detiene brevemente y el autor se enfoca en un momento en Nínive. Él comenta lo siguiente, se nos da una información extra. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días, ¿de qué? De camino. Esta es la tercera vez ya en el libro de Jonás que se nos dice que Nínive era una gran ciudad. Noten, capítulo 1, versículo 2. Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y en el capítulo 3, versículo 2. Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y ahora en el capítulo 3, versículos 3, se nos vuelve a hacer énfasis, eso es importante, en el hecho de que Nínive es una gran ciudad de un recorrido de 3 días. Y aquí la magnitud de la ciudad, el hecho de que es una ciudad grande, se yuxtapone con la enormidad de la tarea que tenía que hacer Jonás. Tenía que recorrerla por ¿cuántos días? 3 días. 3 días de camino. Era grande la ciudad. Para que Jonás lleve a cabo esta orden divina, él tendría que viajar a varios lugares de Nínive durante 3 días. Por eso en el versículo 4 leemos que Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y proclamó diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada, será destruida. O sea, en el versículo 4 la obediencia de Jonás parece prometedora. Se levanta, va a Nínive y comenzó a entrar a la ciudad camino de un día, dice, y empezó a proclamar. No solo fue a Nínive, sino que entró predicando el mensaje. Sin embargo, noten que Jonás cubre solo 1/3 de la ciudad. O sea, él viajó lo mínimo necesario hasta que proclamó el mensaje. Noten que ni siquiera él llegó al centro de la ciudad. Parece que Jonás todavía no estaba dispuesto a cubrir toda la ciudad. Y esto se confirma más adelante en el versículo 6.
cuando dice que el rey se entera del mensaje por la reacción de los ciudadanos mismos, no porque el profeta llegó al rey. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó y sigue el pasaje. Él se entera por la reacción de los ciudadanos. Además, dice, noten, que no se especifica de dónde proviene este mensaje cuando Jonás proclama. Los profetas del Antiguo Testamento eran muy cuidadosos a la hora de validar el mensaje que ellos estaban proclamando. Con frases, por ejemplo, como así dice el Señor. Pero Jonás no hace esto. Noten lo que dice él. Versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje. No valida su mensaje con el punto de origen, con el Señor detrás de esa orden. Y para ver algo particular, por ejemplo, Moisés, él se dirige a una audiencia similar, a una audiencia que no quería a Dios, y sin embargo, él en varias ocasiones, él indica de dónde proviene ese mensaje que él anuncia. Acompáñenme, vayan a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Noten, un lugar, una ciudad que no amaba a Dios, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Capítulo 7, versículo 17. Así ha dicho Jehová, en esto conoceráis que yo soy Jehová. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así. Versículo 20 del capítulo 8. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová, y continúan. Y siempre el profeta debía validar su mensaje. Y Moisés lo hace. Capítulo 10, lo pueden seguir viendo. Está en varios lugares en el Antiguo Testamento. De hecho, en el capítulo 4 de Jonás, y no quiero adelantarme en la historia, aprendemos que Jonás proclamó este mensaje, el hecho de que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aprendemos que él lo pronuncia, lo proclama con la esperanza de que Nínive sea destruida, no restaurada. Noten el contraste, noten la incongruencia. Él acababa de experimentar la gracia de Dios al no dejarle ver la muerte en su propia vida, pero él decide hacer lo imposible, la vida imposible, para que los ninivitas no experimenten la gracia de Dios. No valida su mensaje, viaja lo mínimo posible. Y en el capítulo 4 leemos cuál era la intención en su corazón. Él quería la destrucción. Y a pesar, hermanos, de la poca disposición del profeta de Dios, los ninivitas responden, y responden de manera inmediata. Escuchan el mensaje y algo increíble sucede. El versículo 5 nos dice que los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Y noten que no solo creyeron, sino que también comenzaron a actuar de una manera inesperada, ¿no? Proclamaron ¿qué? Ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fin del versículo 5. Todos se humillaron, hermanos. No quedó uno que no lo haya hecho.
Una respuesta inmensurable, no se podía medir. Solamente después de lo que los ninivitas respondiesen al mensaje, el rey se humilla junto con ellos en el versículo 6. Llega la noticia hasta el rey y se levantó de su silla, se despoja de sus vestidos, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. De manera inmediata escucha, ve la reacción de su pueblo. Se levanta de su trono, se despoja de su manto y se sienta en el último lugar que usted esperaría ver a un líder tan poderoso en esa época. En un montón de ceniza. Incluso, noten, versículo 7. Él le pide a todos los ciudadanos, así como a todas las criaturas. Extraño. Él le pide a los ciudadanos y así también a todas las criaturas que ni siquiera beban agua con la esperanza de que Dios no lleve a cabo su juicio. Ayuno para todos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Noten la respuesta del rey. El rey hace todo esto independientemente del profeta. Jonás no está en la escena aquí, independientemente de él. Su recorrido por la ciudad ya había terminado. Predica un día, ven la respuesta del pueblo, y como el fervor de los ciudadanos era tan grande, la misión del profeta se terminó llevando a cabo por sí misma. Dios se asegura de que su mensaje llegue al rey incluso sin la plena cooperación de su profeta. Interesante. Y si ustedes piensan que la gracia de Dios no es lo suficientemente escandalosa, esperen hasta que lean el siguiente versículo. Noten lo que pasa en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, ¿y qué? Y se arrepintió. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Increíble. Increíble lo que pasa en la historia, la gracia de Dios. Este pueblo malo, este pueblo que tenía la fama de hacer cosas impensables, gusta de la gracia de Dios. Y noten que el texto mismo especifica qué acción llama la atención de Dios. ¿Y cuál es esa? Que ellos se habían apartado de su mal camino. Se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que le llama la atención a Dios. Porque tanto el cilicio como el ayuno pueden ser fingidos. Pero Dios nota y ve en el pueblo de los ninivitas que ellos verdaderamente cambian. Se convierten de su mal. Y por tal motivo Dios no lleva a cabo la destrucción que Él había anunciado al principio. No cayó ni fuego, no cayó ni azufre del cielo como en Sodoma y Gomorra. Dios cancela su juicio en base a la respuesta sincera de los ninivitas. Increíble, impensado. Gracia. Gracia, una respuesta inmensurable, a pesar de que el profeta de Dios no cooperó al 100%. Y llegamos al capítulo 4, y aquí vemos el tercer punto, un resentimiento insoportable. Un resentimiento insoportable en los primeros 3 versículos. Pero Jonás, capítulo 4. Pero Jonás. La reacción de Jonás aquí es bastante peculiar.
El versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Esto desagradó a Jonás en gran manera. Jonás se enoja porque Dios desactivó la bomba profética que él mismo había plantado en Nínive. Y eso le molesta a Jonás. Esto no le cae para nada bien. De hecho, otra forma de traducir este versículo es, esto fue injusto para Jonás. Según él, la situación está por debajo de sus estándares proféticos. No tiene sentido que Dios haga tal cosa, que Dios cancele su juicio. Dios está haciendo lo incorrecto, dice Jonás. Por eso, Jonás, fin del versículo 1, se enoja. Jonás se enciende en su ira, Jonás se enfurece. Literalmente él odia lo que Dios ha hecho y tiene la audacia de condenar las acciones que Dios ha tomado. Odia lo que ve, odia lo que sucede, odia lo que Dios ha hecho. El texto incluso va un paso más allá, porque en el capítulo 1, versículo 2, Nínive se caracteriza por ser una ciudad ¿qué? Mala, ¿no? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su ¿qué? Su maldad contra mí. Su maldad contra mí. Esa ciudad se caracteriza por su maldad. Y aquí, aunque no se puede apreciar, en el capítulo 4, versículo 1, también se usa la misma palabra. Maldad, aunque no se vea en nuestras versiones en español. Le pareció malo a Jonás. Él se enojó. Le parecía malo esto. La misma palabra que se utiliza en referencia a Nínive, ahora se utiliza en referencia ¿a quién? A Jonás. Es decir, lo que describía esta ciudad, ahora describe al profeta reacio. Y Jonás, en cierto sentido, toma el lugar de Nínive en la historia. Se pone en desacuerdo con el mismísimo Dios al cual él está representando con su proclamación. Y este resentimiento que él tiene, el hecho de que él se enfurece de esta manera, hace que él se dirija a Dios. Pero él no le ora de una manera arrepentida, como tampoco lo hace en el capítulo 2. Pero él se dirige a Dios, ¿saben por qué? Porque ya no soporta a Dios. Ella no soporta a Dios. Por lo tanto, se dirige a él, le habla, condenándolo por sus acciones. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto? O sea, una versión más coloquial sería, ¿acaso no te dije que ibas a cambiar de parecer? Yo sabía que ibas a hacer esto. Por eso traté de detenerte y me fui para otro lado. En el capítulo 1, Jonás intenta impedir que Dios actúe y que Dios sea Dios. Eso es lo que Jonás intenta hacer. Él sabía exactamente quién era Dios y no quiso que él derrame su gracia a este pueblo tan malvado. Noten que ni siquiera Nínive es parte de la queja. Jonás no se queja por Nínive, en ningún momento la menciona. Jonás no se está enojando con los ninivitas en sí. Tampoco se está enojando con la respuesta de ellos. La raíz de su resentimiento en el corazón es el carácter de Dios. Jonás sabe quién es Dios y de qué manera actúa. Él siempre lo ha sabido. ¿Recuerdan capítulo 2? Él aún cita los salmos. De hecho, en esta sección, en el versículo 2, capítulo 4, Jonás recita de manera selectiva, es increíble,
él recita de manera selectiva los atributos relacionados con la gracia de Dios que se ven en Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7. Noten este pasaje. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, dice, que tú eres Dios que clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Acompáñenme a Éxodo capítulo 34 y van a ver la similitud entre estos dos pasajes. Éxodo 34, versículo 6. Y Jehová descendió en la nube, versículo 5 de Éxodo capítulo 34, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Con quién? Con Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y tardo para la ira, y grande y misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y continúa, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Noten la similitud de Éxodo 34. Cuando Dios pasa por delante de Moisés y revela su nombre, a Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás recita selectivamente los atributos que tenían que ver con la gracia de Dios, pero su ortodoxia es exactamente lo que le está causando problemas a él. Eso es lo que le causa problemas a Jonás. Jonás quiere, por un lado, que Dios actúe en contra de su propio carácter. Él quiere que Dios suprima su propia inclinación natural de mostrar gracia cuando sea posible. Él no quiere que Dios actúe así. Y en cierto sentido, Jonás ya no puede soportar la consistencia que Dios tiene con su propia naturaleza. Que Dios sea tan congruente consigo mismo. Dios, en cierta manera, Él ya estaba actuando de la manera más predecible posible. Dios ya se había dado a conocer. Pero esto no era aceptable a los ojos del profeta. No es aceptable. Y él, el profeta, incapaz de procesar la gracia de Dios, él le pide a Dios que lo mate. Es incapaz de procesar eso, de que el hecho de que Dios sea consistente con su naturaleza. Le molesta. Y el versículo 3 dice lo siguiente: ahora pues, oh Jehová, no tenés él, todavía hablando, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, esto es semejante a lo que vimos en el capítulo 1, versículo 12. ¿Recuerdan? Tomadme y echadme al mar, y el mar, ya está. La gran tempestad desaparecerá si me matan. El suicidio asistido que él le pidió a los marineros. Y ahora Jonás le pide a Dios que lo mate. Jonás, como en el capítulo 1, le pide a los marineros que le arrojen al mar para que se ahogue. Él no estaba dispuesto en ese momento a lidiar con la situación por sí mismo. Y algo similar ocurre en este pasaje, en el capítulo 4. Pero noten el contraste con el pedido que él les hace a los marineros en el capítulo 14. En el capítulo 1, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Noten que los marineros, en cierta manera, reconocen la voluntad y el poder de Dios por sobre todas las cosas.
Y cuando ellos, los marineros, se enfrentaron a la muerte inminente, ellos invocaron a Jehová y al Señor por la vida, no por la muerte. Jonás, en el capítulo 4, él se enfrenta a un problema teológico, a un acertijo teológico, el hecho de que él no puede procesar la gracia de Dios, y ante eso, en vez de pedir la vida, pedir sabiduría, pedir más gracia, él pide la muerte por segunda vez. Pide la muerte, increíble, por segunda vez. Las palabras de este versículo son bastante similares a las que vemos en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 19, donde ahí Elías también pide morirse. ¿Recuerdan ese episodio? Primera de Reyes, capítulo 19. Y noten la similitud. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y las palabras de Jonás no son solo similares a las de este profeta, el profeta Elías, sino que también son similares, ¿recuerdan las de quién? A las de Moisés. En Números, capítulo 11. Y esto vale la pena notar. Números, capítulo 11. Versículo 15. No puedo, versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Elías pide morirse, Moisés ruega que Dios lo mate, pero más allá de las similitudes que pueden haber entre estos pasajes, las situaciones son totalmente diferentes entre Moisés, Elías y Jonás. La oración de Elías surge a raíz del aparente fracaso que él ha tenido como profeta. El pecado del pueblo de Israel lo había deprimido y él se enfrentaba a una amenaza de muerte. Jonás, por el otro lado, quería morir porque Dios no había llevado a cabo el juicio que él había dicho que haría en Nínive. El contraste no puede ser mayor. O sea, Jonás estaba lamentando su éxito como profeta. Totalmente distinto a lo que le pasa a Elías. Y Moisés, en Números 11, lamenta tener que lidiar con la queja constante de un pueblo israelita por la falta de carne. Versículo 10, ¿se acuerdan? 11:10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y versículo 13 dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloraban a mí diciendo: danos carne que comamos. Esa era la queja constante de este pueblo. O sea, Moisés se estaba enfrentando con personas obstinadas en rebelión a Dios. Otra vez, el contraste no puede ser mayor. Jonás se estaba enfrentando no con personas obstinadas, sino con personas realmente arrepentidas en busca del favor de Dios. O sea, cuando nosotros comparamos a Jonás con Elías y Moisés, el contraste es severo. Es bastante inquietante. En comparación, Jonás no tenía por qué quejarse. Y de hecho, él tenía todo para regocijarse. Todo para regocijarse. Pero el carácter de Dios y su gracia era la raíz del resentimiento de este profeta desobediente. Él estaba resentido. Y en pocas palabras, lo que agradaba a Dios desagradaba a Jonás.
Y eso, mis hermanos, era una molestia para este profeta. Y es por eso que llegamos a la última sección de este libro, en Jonás capítulo 4, del 4 al 11. Y es el cuarto punto. Y vemos una reprensión inevitable. Una reprensión inevitable. Versículo 3. Moisés pide por su muerte y ante el pedido de muerte Dios le responde a Jonás con una reprimenda inevitable. Y él le pregunta lo siguiente, versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Este es Jehová hablando. ¿Tienes acaso razón para enojarte, Jonás? Ahora, seamos sinceros. Esta no es la respuesta que nosotros esperamos de parte de Dios. Nosotros esperamos o quizás deseamos que Dios le responda con severidad, tal como él hace en Primera de Reyes capítulo 13, como vimos con el profeta desobediente, que se topa con un león. Eso es lo que esperamos, que Dios lidie con este profeta de manera severa. Pero en vez de reprenderlo de manera dura, Dios se dirige a Jonás con ternura. Y Dios le hace una simple pregunta para que Jonás deje de acusar a Dios por su carácter y en cambio se enfoque en sí mismo. Deja de enfocarte en mí, dice Dios, enfócate en ti. ¿Tienes razón acaso para enojarte tanto? Anima al profeta a que se autoexamine, a que se mire a sí mismo. Y noten lo interesante es que Dios ignora absolutamente el pedido de Jonás. Ni siquiera vale la pena referirse a su deseo de muerte. Lo ignora por completo. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con el resentimiento insoportable de este hombre, de Jonás. Quiere tratar con él de una vez por todas. Pero así, hermanos, así como Jonás huyó en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 3, después de recibir esa orden divina, ¿saben lo que pasa aquí una vez más? Él se aparta silenciosamente, no respondiendo a la pregunta de Dios. Increíble. Increíble. No responde a la pregunta de Dios. Se aparta una vez más. Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad. No contesta. Y se sentó al oriente de la misma. Y allí él se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. ¿Qué acontecería en la ciudad? O sea, obstinado como de costumbre, se sienta a ver qué es lo que va a ocurrir en Nínive. Quizás pensó, tal vez, que él había convencido a Dios. Quizás él pensó eso. Tal vez pensó que Dios finalmente iba a llevar el juicio que había prometido. Claro que Dios es un Dios de gracia, habrá dicho, pero su justicia se impondrá al final. Y se sentó. O tal vez pensó que el arrepentimiento de los ninivitas se iba a evaporar rápidamente, que eran solo palabras, acciones, pero no hubo un cambio. Así que se sentó. Se sentó a esperar una destrucción similar a la de Sodoma y Gomorra. Había preparado sus palomitas de maíz para ver el espectáculo. Y en vez de examinarse a sí mismo como Dios quería que él haga, él examinó la ciudad. En vez de examinarse a sí mismo, él examina la ciudad. Y sin decir ni una sola palabra, su actitud lo dice todo. Es como si Jonás estuviese diciendo, bueno, Dios, vamos a ver si tengo razón para mi enojo o no. Esperemos un poquito. Yo me siento aquí, veo la ciudad y vamos a ver quién tiene razón. Un profeta reacio.
Y así como Dios dispone un pez grande, ¿recuerdan?, para salvar a Jonás, en el capítulo 2, versículo 10, ahora, en el capítulo 4, Dios dispone que una planta creciese para librarlo de su miseria. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera y dispuso que una planta creciera sobre Jonás. ¿Para qué? Para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, de su incomodidad. Y noten lo que dice aquí. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, por la planta. Cada vez, hermanos, en este libro, cada vez que Dios dispone, prepara algo en este libro, es un acto de gracia. Así como lo hizo con el pez, ahora lo hace con la planta. Y la planta que crece sobre Jonás corresponde al juicio que no se llevó a cabo sobre Nínive. Ambas cosas fueron actos de gracia. El hecho de que Dios cancelara su juicio y el hecho de que Dios le diese a este hombre enfurecido una planta para ayudarle con su malestar son actos de gracia. Y otra vez, Jonás toma el lugar de Nínive en la historia. Y es bañado con la gracia de Dios una vez más. Ahora, el pasaje no nos dice si Jonás es plenamente consciente de esto. Pero noten lo que nos dice el pasaje. Jonás se alegra por primera vez en la historia. Jonás se alegra por primera vez en la historia. De hecho, él no solo se alegra, sino que se vuelve loco de alegría. Extremadamente alegre. Y lo que provoca esta alegría sin igual, sin comparación, ¿saben qué es? La planta. La planta que lo ha sacado de su miseria de calor. Versículo 7, nos damos cuenta que él no puede disfrutarla por mucho tiempo. Y su mayor causa de alegría ahora es quitada de él. No la puede disfrutar por mucho tiempo. Noten lo que pasa en los versículos del 7 al 8. Pero Dios, noten, preparó un gusano, dispuso un gusano al rayar del alba del día siguiente, ¿para qué? Para que atacase a la planta, a la calabacera, y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, dispuso Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y él se desmayaba, desfallecía, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Hermanos, Jonás tiene menos de un día para disfrutar del alivio producido por la planta que Dios le había dado, porque Dios dispone un gusano, un acto de gracia. Y no solo eso, sino que dispone otro acto de gracia, el viento solano, para ilustrar de manera vívida el juicio que Jonás quería que Dios llevase a cabo en Nínive. Así, Jonás, ¿tú quieres ver quién tiene razón? Aquí te preparo un gusano. Y un viento, para que experimentes un poco lo que iba a pasar en esa ciudad. Ahora, no contar con sombra en el desierto es algo duro, pero experimentar este viento solano que se llama aquí era algo más duro, más sofocante. La temperatura aumentaba dramáticamente y la humedad bajaba rápidamente. Y este tipo de viento era tan caliente que afectaba los niveles de la serotonina y de otras partes del cerebro que causaban agotamiento, causaban depresión, sensaciones de irrealidad
y ocasionalmente un comportamiento extraño. Por eso Jonás dice al final del versículo 8, mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, este hombre estaba exhausto tanto físico como espiritualmente. No daba más. Y esta reprensión inevitable de parte de Jehová hacia él, no lo pierdan de vista, es un acto de gracia más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda el gusano? ¿Por qué Dios manda el viento solano después de haber mandado al pez y a la planta? Porque tenía como propósito ayudar a que Jonás reconociese el carácter consistente de Dios, su naturaleza, y a la misma vez quería humillarlo durante el proceso. Quería humillarlo. Hermanos, Dios no se da por vencido con Jonás. Y noten lo que pasa en el versículo 9. Una vez más les pregunta qué. ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de esta planta? Le pregunta Jehová. Y a primera vista esta pregunta puede parecer fuera de lugar, ¿no? En la historia. No tiene nada que ver con la ortodoxia de Jonás. Pero es justamente este tipo de pregunta que hace que Jonás baje su guardia por un momento y por primera vez en la historia él converse con Dios. ¿Y cuál es la respuesta que él le da? Responde por primera vez, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás baja la guardia porque ya no está hablando de su persona, sino de la planta. Y le dice, claro que tengo razón hasta la muerte. Y la respuesta de Jonás revela el corazón del problema y expone la profundidad del problema en su corazón. Lo expone. Pero Jonás todavía no se ha dado cuenta de que la pregunta no tiene nada que ver con la planta, sino consigo mismo. Así que Dios utiliza un segundo argumento en esta reprensión y lo van a ver en los versículos del 10 al 11. Y dice Jehová, tuviste tu lástima de la planta en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Segundo argumento de Dios. Y por medio de esa comparación, Dios le deja bien en claro a Jonás que él solo es Dios. Y que él es quien decide a quién da de su gracia, no el profeta. Esta es prerrogativa de Dios, no de Jonás. Dios es el que dispensa gracia a quien quiere cuando quiere. No importa cuán escandalosa o asombrante puede ser la gracia de Dios. No importa. Así actúa Dios. ¿Cómo respondió Jonás? ¿Se arrepintió? ¿Intentó huir a otro lugar como lo hizo durante la historia? Bueno, vayan al versículo 12. No lo busquen porque no hay. Todos lo buscaron. ¿Se arrepintió? No, no sabemos. No sabemos si se arrepiente. ¿Intentó huir? No sé, tal vez. No sabemos. Y creo que no se nos dice de manera intencional. Creo que de manera intencional no se nos da el fin de la historia para que nosotros podamos completar la historia con nuestras propias vidas. Y con esto cierro. Hermano, ¿tienes problemas tú con el carácter de Dios? ¿Tienes problemas tú con el carácter de Dios? No, me encanta la justicia, dirá uno.
Bueno, ¿qué tal de la misericordia? Al vecino que no te bancas. O del familiar que no te cae tan bien. Oras por su alma, anhelas ver que la gracia de Dios se derrame sobre él, sobre tu enemigo. Aquella persona que te fastidia. Anhelas ver la gracia de Dios en él. ¿Te choca la gracia de Dios? ¿Eres incapaz de conciliar tus deseos, tus afectos con la voluntad de Dios? Hermano, ten cuidado. Ten mucho cuidado. El hecho de que tú tengas buena teología no implica de que tú estás siguiendo a Dios con tu vida. El hecho de que tú conozcas mucho acerca de Dios no significa que realmente le amas. Y que tu corazón siga en sintonía con el de Él. Y la gracia de Dios hará cosas, muchas veces, que tú y yo no podemos comprender. Y muchas veces llegará a las personas que tú menos puedes imaginar. Y a las que tú menos quieres que llegue. Y la gracia de Dios choca, y choca, y choca, tal como te chocó a vos un día. Y te restauró. Y te dio vuelta. Y te puso en tu lugar. Y te demostró que Jesús es lo más maravilloso y el tesoro más grande que puede haber en esta vida. Hermano, ¿qué vas a hacer? Esa es la gran pregunta del libro de Jonás. ¿Qué vas a hacer cuando Dios derrame su gracia sobre personas que merecen juicio? Que se lo merecen con toda la fibra de su ser. ¿Qué vas a hacer? ¿Te levantarás para obedecer? ¿O te levantarás para huir? Para correr. E intentar dejar que se hundan en la profundidad de su pecado. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque es un día más para contemplar a través de tu palabra tu gracia inagotable. Y porque vemos en Jonás un testimonio maravilloso, aunque nos choque demasiado y nos cueste entender cómo un profeta, alguien tan cercano a ti, podía estar tan lejos de ti. Señor, líbranos de no caer en ese mismo pecado, Padre. Líbranos de esta actitud y pon en nosotros humildad. Humildad, 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 de querer conocerte a ti sobre todas las cosas, de atesorarte a ti por sobre todas las cosas. Pon en nosotros y sigue formando a Cristo en nosotros. Un siervo humilde, el cual hizo lo impensable para alcanzar y restaurar a sus enemigos. Gracias por tu gracia maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.